Cuando buscamos transformar nuestro físico y aumentar nuestra masa muscular, es importante que hagamos ejercicios o entrenamientos de fuerza, y esto los podemos hacer en un gimnasio o entrenando en casa con nuestro propio peso corporal. Si te estás preguntando cuál es mejor, hay que tener en cuenta que tanto entrenar en un gimnasio como entrenar en casa van a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Y qué es lo mejor? Pues esto va a depender de cada persona, y lo que sea mejor para algunas personas no significa que a fuerza va a ser lo mejor para otras personas. En este video te voy a dar algunas ventajas y desventajas tanto de entrenar en el gimnasio como entrenar en casa para ayudarte a tomar una mejor decisión. Y a pesar de que yo entreno en casa y que mi físico lo he alcanzado entrenando desde casa, mi opinión va a ser totalmente imparcial, porque soy consciente que para muchas personas va a ser mejor entrenar en un gimnasio y para otras personas va a ser mejor entrenar desde casa. Y como yo tengo más experiencia entrenando desde casa, al final del video también te voy a decir cómo puedes aplicar estos ejercicios con tu propio peso corporal y sin equipo para que puedas hacer una rutina y alcances esos objetivos de aumentar tu fuerza y tu masa muscular sin necesidad de ir a un gimnasio. Entonces vamos a empezar a enumerar las ventajas de ir al gimnasio. Una de las ventajas más importantes que yo veo al momento de ir a un gimnasio es la capacidad de enfocarnos en la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva significa que con el tiempo aumentemos el nivel de dificultad de los ejercicios, y esto es muchísimo más fácil hacerlo en un gimnasio. Por ejemplo, si nosotros hacemos un curl de bíceps con unas mancuernas de 20 libras y con el tiempo ya dominamos ese peso, podemos fácilmente pasar a una mancuerna de 25 libras y con el tiempo podemos seguir aumentando nuestra fuerza y pasar a la de 30, 35, etc. Como tenemos acceso a muchas pesas y muchas máquinas, es más fácil enfocarnos en la sobrecarga progresiva. Otra ventaja de entrenar en el gimnasio es que también tenemos la capacidad de entrenar absolutamente todas las partes del cuerpo con mayor facilidad. Como tenemos tantas máquinas, tantas mancuernas, es más fácil trabajar todas las áreas del cuerpo, desde las piernas, pectorales, hombros, bíceps, tríceps, espalda, etc. Así que para muchas personas estas ventajas van a ser importantes al momento de decidir si quieren entrenar en un gimnasio o entrenar en casa. Algunas de las desventajas que yo veo de entrenar en un gimnasio son que, por ejemplo, tienes que pagar una mensualidad, tienes que transportarte al gimnasio independientemente de si te queda cerca o no, pues significa a lo mejor caminar por un periodo de tiempo para ir al gimnasio o a lo mejor tomar tu coche, transporte, etc. Otra desventaja también es el hecho de que a veces el gimnasio puede estar muy lleno y tengas que esperar para utilizar algún aparato o alguna mancuerna. De igual manera hay otras cosas que pueden ser un poco más insignificantes, como el hecho de la música que hay en el gimnasio o a lo mejor el ambiente que vives en el gimnasio. Otro punto importante que muchas personas que van a iniciar en el gimnasio tienen mucho miedo es el hecho de ser juzgados por las demás personas. Y en este tema podemos dividir a las personas en tres formas según mi experiencia. Número uno, están las personas que están enfocadas en ellos mismos, es decir, ellos tienen sus propios problemas, están batallando a lo mejor con su físico, lo que sea, y realmente no les importan las demás personas. Y el hecho de pensar que las demás personas están pensando en ti o te están juzgando por tu físico, por la técnica como realizas los ejercicios o por el peso que estás levantando es algo narcisista y egocéntrico, porque la realidad es que cada quien está enfocado en sus propios problemas. Número dos, tenemos a las personas que se encuentran en una situación similar, que a lo mejor todavía no saben bien qué están haciendo, que todavía no tienen tanto conocimiento o experiencia como para estar juzgando el peso que estás levantando, la técnica con la que realizas los ejercicios, o a lo mejor no tienen todavía el físico como para darse ese lujo de juzgar a las demás personas. Y ojo, no estoy diciendo que porque tengas un buen físico puedes juzgar a las demás personas, pero bueno, siendo realistas, sabemos que si todavía no has alcanzado cierto nivel, pues no te puedes dar ese derecho o ese lujo de juzgar a otras personas. Y repito, esto está mal, pero a lo que voy es que muchas personas están en ese mismo punto. Y número tres, tenemos a las personas que sí te van a juzgar, y esto es una realidad. Si tú vas al gimnasio, van a haber personas que te van a juzgar, ya sea que te juzguen por tu físico, es decir, si tienes sobrepeso, si estás muy delgado, que te juzguen por los pesos que estás levantando, que te juzguen por la técnica, etc. Esto va a pasar sí o sí y es algo que no puedes controlar. Aquí lo importante es que tú pienses, bueno, voy a tomar decisiones basándome en la opinión de las demás personas. La verdad es que no tiene caso. Enfócate en lo que tú puedes controlar, es decir, mejorar día a día, y no te preocupes por las cosas que no puedes controlar, es decir, la opinión de las demás personas. Habiendo enumerado las ventajas y las desventajas del gimnasio, ahora vamos a hablar de entrenar en casa. Empezando por las ventajas de entrenar en casa es que, bueno, nos ahorramos todas esas desventajas que hablamos del gimnasio. Por ejemplo, si entrenas desde casa, pues no tienes el problema de pagar una mensualidad, no tienes que transportarte a ningún lado porque vas a entrenar precisamente en tu casa, no tienes que lidiar con el hecho de que haya mucha gente y que las mancuernas o los aparatos estén ocupados, no te preocupan cosas como la música y no te preocupan cosas como que las demás personas te vayan a juzgar. Tú puedes controlar el ambiente en el cual estás entrenando porque estás en la comodidad de tu casa. Ahora, algunas desventajas es que, por ejemplo, enfocarnos en la sobrecarga progresiva puede ser un poco más complicado, pero ojo, estoy diciendo complicado más no imposible. Claro que te puedes enfocar en la sobrecarga progresiva entrenando desde casa y con tu propio peso corporal. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, aumentando el número de repeticiones que estás haciendo, pasando a progresiones o ejercicios más difíciles, o aumentando
también el peso que estás levantando con cosas que tengas en casa. Por ejemplo, utilizar una mochila y llenarlas de cosas pesadas. Así que hay que quitarnos esa idea de que no se puede aumentar masa muscular desde casa. Claro que se puede, simplemente vas a tener que ser un poco más creativo a comparación de un gimnasio, que como mencioné es un poco más sencillo por el acceso a muchas pesas y máquinas que tenemos. Otra desventaja comparada con el gimnasio es que también es un poco más complicado atacar ciertos músculos. Pero repito, no estoy diciendo imposible, pero es un poquito más complicado y tienes que ser más creativo. Aislar ciertos músculos no es tan fácil en la calistenia, porque en la calistenia nos vamos a enfocar más que nada en ejercicios compuestos, como por ejemplo dominadas, lagartijas, fondos, sentadillas, etc. Y si nosotros queremos, por ejemplo, aislar el hombro lateral, se vuelve un poco más complicado. Sí hay ejercicios, pero pueden ser un poco más difíciles de realizar. Y también hay que tener en cuenta que una solución a esto puede ser utilizar unas bandas de resistencia. Con las bandas de resistencia vamos a poder hacer muchísimos ejercicios y trabajar todas las áreas del cuerpo. Otra desventaja también es el hecho de que muchas veces esa brecha entre un ejercicio y otro puede ser muy grande. Por ejemplo, si no podemos hacer dominadas, a veces pasar de unas dominadas excéntricas a unas dominadas regulares puede ser muy grande esa brecha, aunque también podemos acortar o disminuir esa brecha, por ejemplo utilizando unas bandas de resistencia. A lo que voy es que todo esto se puede suplir, simplemente hay que ser más creativos y tener un poco más de idea y conocimiento en cuanto a entrenamiento. Y estas son algunas ventajas y desventajas en cuanto a entrenar desde casa. Otro punto a considerar que pues no es ni ventaja ni desventaja, porque esto depende de cada persona, es la motivación. Algunas personas se sienten más motivadas cuando van a un gimnasio, a lo mejor por el ambiente, la música, etcétera, y sienten que ahí pueden entrenar mejor. Pero también hay personas que no les gusta ir a un gimnasio y que prefieren entrenar desde casa porque ahí se sienten más motivadas. Por ejemplo, yo soy una de esas personas. En lo personal, a mí no me gusta mucho ir a un gimnasio. Yo prefiero hacer todo desde casa y en mi casa me siento con toda la motivación para poder entrenar. Y esos son los puntos que tienes que considerar al momento de tomar una decisión de si entrenar en un gimnasio o entrenar desde casa. E independientemente de cuál escojas, es importante tener en cuenta algo. En los ejercicios que tú hagas, es importante que estés llegando al fallo o que estés muy cerca del fallo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estés realizando las últimas repeticiones de cada serie, tus músculos estén agotados y no puedan producir fuerza suficiente para realizar una repetición extra. Por ejemplo, suponiendo que estás realizando unas lagartijas y en la repetición número 14 ya tus músculos ya no pueden producir fuerza suficiente para levantarse, significa que estás llegando al fallo. Así que en cada uno de tus ejercicios es importante que estés llegando al fallo. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta cuando entrenas en casa, porque cuando entrenamos en casa, como comenté, es un poco más complicado enfocarnos en la sobrecarga progresiva y a veces vamos a tener que aumentar ese número de repeticiones y a veces vamos a tener que hacer 20, 25 lagartijas para poder llegar a ese fallo. Cuando nosotros vamos a un gimnasio, pues podemos aumentar el peso y a lo mejor nos podemos enfocar en un rango de 8 a 12 repeticiones para estar dentro de ese fallo. Entonces, ¿cómo puedes hacer para obtener resultados entrenando desde casa? La realidad es que no necesitas tantos ejercicios, con que te enfoques en 4 ejercicios principalmente y en esos ejercicios estés llegando al fallo o cerca del fallo y metiendo el volumen suficiente, es decir, una cantidad suficiente de series a lo largo de la semana, vas a poder ver resultados. ¿Y cuáles son esos ejercicios? Bueno, número 1, tienes que agregar un ejercicio de empuje. En los ejercicios de empuje vamos a trabajar pecho, hombro y tríceps, y aquí el ejercicio fundamental son las lagartijas. Y haz las lagartijas en el nivel en el cual tú te encuentres. Si no puedes hacer lagartijas regulares, haz unas lagartijas inclinadas o con las rodillas en el piso. Y aquí lo importante es que independientemente de cuál progresión escojas, estés llegando al fallo en esas series, es decir, que llegues a tu máximo número de repeticiones. De ahí tenemos que escoger un ejercicio de arrastre y en este caso el ejercicio que yo recomendaría serían unas dominadas. Pero si no tenemos una barra para hacer dominadas o todavía no tenemos la fuerza suficiente para hacerlas, podemos hacer unos remos y de igual manera estar llegando al fallo o muy cerca del fallo en este ejercicio. Los remos los podemos hacer, por ejemplo, con un par de sillas, podemos buscar una mesa o algún escritorio donde los podamos realizar de la siguiente forma, podemos utilizar unas barras paralelas o también, por ejemplo, podemos buscar una columna o un pilar y utilizar una toalla y hacer los remos de esta forma. De ahí para las piernas tenemos que hacer un ejercicio para trabajar la parte delante de nuestras piernas, por ejemplo, unas sentadillas. Y también es importante encontrar un ejercicio para trabajar la parte posterior de nuestras piernas, como por ejemplo un hip thrust. Con esos 4 ejercicios podemos hacer una buena rutina. ¿Cómo puedes hacer una rutina con estos 4 ejercicios? Bueno, una forma es hacerlos en forma de circuito, es decir, haces un ejercicio primero e inmediatamente después pasas al siguiente, de ahí al siguiente, hasta completar los 4 ejercicios. En todos los ejercicios tratar de llegar al fallo y ese número de repeticiones para llegar al fallo va a depender de cada persona. Entonces, por ejemplo, haces unas lagartijas, llegas al fallo en las lagartijas y sin descanso pasas a los remos, llegas al fallo en los remos y pasas a las sentadillas, llegas al fallo en las sentadillas y terminas con un hip thrust, y esos 4 ejercicios van a conformar una serie. Y si tú haces de 5 a 10 series por día, vas a obtener resultados, siempre y cuando te enfoques en llegar al fallo y en la sobrecarga progresiva, es decir, que con el tiempo aumentes el nivel de dificultad de los ejercicios. Algo que
puedes hacer es simplemente tratar de aumentar el número de repeticiones que estás haciendo con el tiempo. Puedes descansar de 1 a 2 minutos entre cada serie y con eso vas a tener una rutina efectiva y además va a ser una rutina rápida de realizar. Esta rutina, por ejemplo, la puedes realizar unas 3 o 4 veces por semana y vas a ver resultados. Por ejemplo, puedes hacerla lunes, miércoles y viernes, o puedes hacerla lunes, martes, descansas miércoles y la realizas jueves y viernes y después descansas sábado y domingo. Incluso la puedes realizar unos 5 días por semana. Todo esto va a depender de tu nivel y de tu resistencia. Tienes que encontrar ese punto en el cual tú te sientas bien y recuerda que es importante darle descanso a los músculos. No la realices de lunes a domingo porque necesitas descanso para recuperarte y además los músculos crecen cuando descansamos. Entonces con eso ya tienes lo suficiente para que decidas si entrenar en un gimnasio o entrenar desde casa con tu propio peso corporal. Y si quieres saber cómo aumentar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo explicado de manera sencilla, te invito a que veas este video. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.